Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo de la Calaverita. Se encuentra en el pueblo de Mixquic, de la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México. También vamos a recorrer este pueblo para conocer sus tradiciones en el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de México. En Tláhuac, una de las costumbres más importantes es que en sus calles colocan figuras gigantes de cartonería que representan a la Catrina y al Catrín, que hoy en día son considerados como personajes icónicos que representan a la muerte. En Mixquic, debido a que es parte de Tláhuac, también colocan estas figuras, justo como las que estamos viendo. De hecho, esta es la entrada de Mixquic. Todas las calles de Mixquic son decoradas con elementos representativos del Día de Muertos. Ya lo veremos. Aquí tenemos uno de los canales que están en la entrada. Y vean, en la superficie hay una ofrenda del Día de Muertos. De hecho, también podemos observar una figura de una Catrina hecha a base de cartón. Y detrás de la figura, un sembradío de flor de cempasúchil. Es una flor característica de esta festividad. ¿Por qué estamos recorriendo las calles de Mixquic si ya habíamos hecho un video? Por dos razones. La primera, porque aquí está el Museo de la Calaverita, y ese solo lo abren en la temporada del Día de Muertos. Ahorita vamos a ver una figura de una mariposa. Eso se debe a que, de acuerdo a antiguas creencias, el alma de los difuntos regresa como mariposa o regresa en las alas de una mariposa. Por esa razón la mariposa monarca regresa a México en el mes de noviembre. Ahorita recorremos esa calle. Pongan mucha atención en las casas. En muchas de ellas, en las puertas, van a ver estrellas colgando, como la que acabamos de pasar. Ahorita les explico qué significa. La segunda razón por la que estamos recorriendo Mixquic es porque la vez anterior que lo recorrimos, la visita coincidió con la celebración de los 800 años de la fundación de Tláhuac. Entonces, todas las festividades se centraron en la alcaldía Tláhuac y Mixquic no fue decorado. Y como en esta nueva visita el pueblo volvió a ser decorado para celebrar el Día de Muertos, quería mostrarles cómo es que se ven las calles en estas festividades, para que ahora sí vean y conozcan cómo es Mixquic. Esas son las dos razones por las que estamos recorriendo nuevamente este pueblo. Aquí vamos a observar que hay una casa que tiene sus puertas abiertas y en su interior podemos observar una ofrenda. En unos momentos más les voy a explicar el significado de esto. Vean todos los adornos que hemos estado viendo, y eso que apenas estamos empezando el recorrido. En estos momentos estamos llegando a la capilla de San Miguel Arcángel. Además de su iglesia principal, entre sus calles tiene varias capillas, y en el interior de estas también colocan una ofrenda del Día de Muertos. Observamos que en la entrada hay un camino de pétalos de cempasúchil. Este es colocado durante el Día de Muertos, de acuerdo a la tradición, indica a los difuntos el camino que deben seguir para llegar a su ofrenda. Esos círculos rosados que se ven en el altar es el pan de muerto de Mixquic. Vean cómo en esta iglesia, en los laterales, también hay estrellas de papel o de plástico. Antes de que el Día de Muertos fuera famoso, los extranjeros le tenían miedo a esta festividad. No entendían por qué en México estaban adorando a la muerte. Pero no, o sea, el Día de Muertos es una festividad con la que los mexicanos recuerdan a sus difuntos. Y de acuerdo a las tradiciones, en esos días, los difuntos regresan para que puedan convivir una vez más con sus familiares y seres queridos.
Ese es el verdadero significado del Día de Muertos. Ya después, dependiendo de cada región, realizan actividades diferentes o tienen tradiciones o costumbres diferentes. Pero en esencia, eso es el Día de Muertos. Lo comento para aquellas personas que todavía no sepan bien el significado, especialmente a los extranjeros que visitan al país en esta temporada. Ahorita visitamos esa calle. Primero vamos a recorrer la calle de atrás, esa que es por donde llegamos hace un momento. Otra tradición que tienen en Mixquic es que en las casas ponen una ofrenda para sus difuntos, pero además dejan las puertas abiertas. Esto por dos razones. La primera, para que los difuntos puedan entrar con facilidad, y la segunda, para que las personas que están recorriendo el pueblo también puedan entrar a las casas para ver la ofrenda. Es una forma de representar que las puertas de las casas están abiertas para recibir a las personas. Y es que el objetivo del Día de Muertos no solo es recordar a los difuntos, sino también recordar a los vivos y recordarnos a nosotros mismos que podemos compartir con ellos lo que tenemos. Entonces, es una forma de representar que nos comparten su casa. En esta calle vamos a observar que hay varias figuras representativas del Día de Muertos. La primera es esta figura que representa un pan de muerto. Tiene muchos significados, pero básicamente su forma circular representa el ciclo sin fin de la vida, y las pequeñas protuberancias que salen representan los huesitos del difunto. La bolita que tiene encima representa el cráneo del difunto. Los familiares y amigos construyen el altar del Día de Muertos porque, como habíamos comentado, desde la época prehispánica se cree que las almas de los difuntos regresan durante esta temporada, en los días finales de octubre y los primeros días de noviembre. Entonces, los familiares los reciben con un altar para que puedan comer y beber después de un largo viaje. En esta calle vamos a observar que hay varias casas que tienen su puerta abierta para que podamos entrar con todo respeto para ver sus ofrendas. Como lo habíamos dicho, es una forma de indicarle a las personas que las puertas de su casa están abiertas para ser bienvenidos. Es una forma de compartirnos sus hogares. Sin embargo, yo no me metí hasta adentro porque considero que el grabarlas y subirlas en un video es violar su privacidad. Solamente grabé aquellas ofrendas que se pueden observar desde la calle. Vean, del lado izquierdo hay otra estrella, y ahí tenemos una figura de pan de muerto, y ese señor transporta un torito. Ahora sí ya estamos viendo un torito real y no solo en fotografías. En el fondo de esa casa se puede ver una ofrenda. Los elementos que siempre llevan los altares del Día de Muertos son flor de cempasúchil, comida, bebidas, sal para alejar a los malos espíritus, veladoras, ya que la luz ilumina el camino de los difuntos, calaveritas de chocolate y de azúcar, incienso y copal para alejar a los malos espíritus, agua por si el difunto tiene sed después de su largo viaje desde el otro mundo, la fotografía del difunto, pan de muerto, entre muchos otros elementos. Vean, ahí podemos observar esa casa que está abierta y que tiene un camino de flor de cempasúchil para indicar que ahí hay una ofrenda y que podemos visitarla. Sí visitaremos otras ofrendas, pero que no estén tan adentro de la casa. La temporada del Día de Muertos inicia el 27 de octubre. Ese día llegan las almas de las mascotas. Para recibirlas, se prende una vela, se coloca comida y sus juguetes. Vamos a regresarnos por esta calle. Más adelante pasaremos por esa calle que tenemos enfrente. El 28 de octubre se prende una veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso de agua para los difuntos olvidados y desamparados.
El 30 de octubre se prende otra veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El 31 de octubre se prende otra veladora, se coloca otro vaso de agua, otro pan blanco y se coloca una fruta. Es para los muertos de los muertos, es decir, los ancestros, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Al mediodía llegan las almas de los niños y el 2 de noviembre es conocido como el Día de los Fieles Difuntos. Llegan las almas de los muertos adultos. Vamos a regresar a la capilla para pasar por la calle que les dije hace un momento. Ahora vamos por esa calle. Ya hemos hablado un poquito de las ofrendas, de las festividades y todo eso. Pero ¿sabían que en cada estado ponen ofrendas completamente diferentes? Por ejemplo, en Veracruz colocan una ofrenda que no toca el suelo, sino que la colocan de tal forma que está atada al techo. Eso es debido a que, de acuerdo a las creencias antiguas, las ánimas no pueden tocar el suelo. Entonces llegan volando y pues necesitan que su ofrenda esté flotando del suelo para que los difuntos puedan tomar los alimentos. En Morelos se acostumbra que los elementos de comida de su ofrenda los coloquen de tal forma que con ellos todos juntos se forme la forma de un cuerpo humano, valga la redundancia. Esta figura representa el cuerpo del difunto. En San Luis Potosí le colocan un arco hecho con flores de cempasúchil que representa el portón que atraviesan los difuntos para visitar nuestro mundo. En Michoacán, especialmente en el lago de Pátzcuaro, construyen su ofrenda sobre unos caballitos de madera llamados cuanajo. En Puebla existen un grupo de personas llamados campaneros que en el Día de Muertos van caminando por las calles mientras hacen sonar sus campanas. Entonces pasan a las casas, piden algo de las ofrendas y con todo lo que juntan van a los cementerios y ahí hacen ofrendas para cada uno de los difuntos. Como pueden observar, existen una infinidad de formas de colocar la ofrenda, dependiendo de cada región de México. Como ya se habrán dado cuenta, estamos caminando por esta calle que tiene varios elementos del Día de Muertos. Es la calle Josefa Ortiz de Domínguez, pero se le conoce con otro nombre, ahorita lo veremos. A esa ofrenda que está ahí sí podemos pasar. Aquí tenemos una representación de la muerte con alas de mariposa, que representa la leyenda que les acabo de contar. La leyenda está asociada principalmente con la mariposa monarca, ya que el Día de Muertos coincide con la llegada de esta mariposa a México. Otra de las tradiciones populares del Día de Muertos son las calaveritas. Son composiciones literarias que terminan en rima, dedicadas a las personas y cuya temática principal es la muerte. Aquí tenemos una calaverita que escribieron en esta ofrenda. Se llama La Calle de la Catrina. La Calle de la Catrina empezó con emoción. Los Roque ilusionados comenzaron su tradición. La calle del Kinder estaba olvidada, ni la muerte por ahí pasaba. Los Roque la adornaron y así la calle salvaron. La muerte los sorprendió con una visita inesperada. A Alma Roque se llevó, sin saber lo que provocaba. Los Roque, para esperarla, trabajaron arduamente y poniendo una linda ofrenda y tenerla presente. Trabajos de cartonería, con papel y mucho engrudo. La Catrina los veía, trabajando muy seguros. Tan bonitas sus figuras, llenas de diamantina. La muerte quedó complacida,
bautizando a la calle de la Catrina. Cada año el 1 de noviembre, Alma Rosa llega puntual. A las 12 la recibimos con cempasúchil, velas y copal. Familia, amigos y vecinos se unen a la misión, sabiendo que un día todos estaremos en el panteón. Entre murales y esqueletos, los Roque a Alma recibimos. Sabemos que lo agradece y su amor y abrazos sentimos. Los Roque Milla seguirán presentes y que esto a nadie ofenda, porque, aunque la muerte nos lleve, visitaremos nuestra ofrenda. En la familia, la tradición prevalece. Año con año estaremos, brillando cual purpurina, en la calle de la Catrina. La calaverita fue escrita por Erika Roque en noviembre de 2024. Ahora sabemos que esta calle que hemos estado recorriendo se llama Calle de la Catrina, que está atrás del Jardín de Niños de Mixquic. La casa en la que estamos es de la familia Roque Milla y se la están dedicando a un familiar que ya falleció, Alma Roque. Era lo que les comentaba, muchas casas nos abren sus puertas para que podamos visitar la ofrenda que le dedicaron a sus familiares. Aquí se puede grabar porque solo es en el patio, no mostré el interior de la casa. Y para los extranjeros, no es que le estén deseando la muerte a alguien, no, se los comento porque una vez, una persona extranjera, cuando le hicieron una calaverita, se espantó porque pensaron que le estaban deseando la muerte. No, o sea, es como que una forma de aceptar que tarde que temprano todos vamos a morir y nos vamos a reencontrar en el otro mundo. También la calaverita literaria es una forma de mofarse de personas que son del desagrado de la sociedad, algún artista, algún político, algún presidente, etc. Ahora vamos a conocer la ofrenda de esta familia. Aquí hay otras calaveritas que también le escribieron a Alma Rosa. Otra cosa que los extranjeros ven raro es que en esta festividad el mexicano se burla de la muerte. Y todos dicen, ay, ¿cómo te vas a burlar de que se mueren las personas? No, no es eso. O sea, en realidad lo que hacemos es reírnos de la muerte. Es una forma de aceptar que tarde que temprano nos toca ese destino. Entonces, no es que nos burlemos, más bien es nuestra forma de aceptar que llegaremos a ese punto en nuestras vidas. Recuerden que la risa y el humor es una forma de aceptar las cosas. Entonces, esa famosa burla a la muerte se refiere precisamente a una forma de reírnos de este destino, para no atormentarnos o sufrir con él, y también para ver de forma más poética a la muerte, algo más simbólico, algo más allá, algo más hermoso, y no verlo como algo trágico, no verla con miedo, porque al final de cuentas todos vamos para allá. Es una forma de verla como algo bonito y no algo trágico. Otro elemento que se le colocan a las ofrendas son cuadros de papel que tienen figuras alusivas a la festividad, como los que estamos viendo colgados. Son conocidos como papel picado. Se colocan porque con ellos se terminan de representar los 4 elementos de la naturaleza. Los papeles picados representan el aire, las veladoras el fuego, el agua pues el agua, y la tierra es representada por la ceniza del copal. Vamos a continuar recorriendo la calle de la Catrina. De hecho, apenas si se alcanza a ver del lado izquierdo una lona que dice Calle de la Catrina. ¿Por qué se usan esqueletos para representar a la muerte en el Día de Muertos? Aunque en general, en todo el mundo, a la muerte se le representa con un esqueleto, en México tiene un origen especial. La muerte es representada como un esqueleto con forma de mujer, llamada Catrina, que tiene vestidos muy elegantes. Sus orígenes datan de la época del Porfiriato, a principios del siglo XX. Un caricaturista y grabador de nombre
Guadalupe Posada creó la caricatura de una calaca con un sombrero elegante y francés. Es conocida como la calavera garbancera. Garbancero era como se le conocía a las personas que, aunque tenían sangre indígena, dejaron de vender maíz, empezaron a ocultar sus raíces y empezaron a vender garbanzos pretendiendo ser europeos y renegando de su propia raza, herencia y cultura. Entonces, con esta caricatura, criticó a este tipo de personas. La calaca representa el nivel de pobreza que vivían, ya que era una forma de decir que estaban hasta los huesos, y el sombrero elegante representa la forma de ocultar sus raíces pretendiendo ser europeos, que a pesar de todo lo que hicieran, no podían ocultar sus raíces indígenas. Es como el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La caricatura reflejaba la pobreza que vivía la población mexicana en ese tiempo. Incluso José Guadalupe Posada, al pie de su caricatura, escribió: en los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz. Si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Sin embargo, hasta 1947, el muralista Diego Rivera retomó a este personaje, dándole el atuendo elegante que hoy en día todos conocen, y la bautizó como la Catrina en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Oriente, y a partir de ese momento empezó a ser usada para el Día de Muertos. Su nombre de Catrina proviene de la palabra Catrín, que era utilizada para referirse a personas elegantes y bien vestidas. Otros nombres con los que se le conoce son la huesuda, la parca, la flaca, la tilica, la pelona, entre muchos otros. Y desde entonces, la Catrina se utiliza para representar a la muerte, e incluso se ha adoptado a diferentes figuras. Aquí estamos viendo la ofrenda de la entrada del jardín de niños. Hoy en día, la Catrina es representada de diversas maneras, y no solamente como la mujer elegante surgida del mural de Diego Rivera, como en este caso, que estamos viendo un torito característico de las fiestas tradicionales de Mixquic, que fue hecho tomando como base a la Catrina. Los muros del lado izquierdo son los que limitan al Panteón de Mixquic. Es uno de los camposantos más famosos de la Ciudad de México debido a la tradición que realizan llamada la alumbrada. Más adelante les platicaré de ella. En la calle del lado izquierdo está la calle Plutarco Elías Calles, y esta nos lleva a la Avenida Independencia, en donde está la entrada del Panteón. Más adelante la visitaremos. Primero quiero que conozcan el final de esta calle, que sigue siendo la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en donde veremos otra capilla. Vemos que las calles siguen decoradas con catrinas de cartonería, guías de papel picado y estrellas de papel china o papel celofán. En años recientes, las trajineras o balsas, que son una especie de embarcaciones que se usan para cruzar los canales de Tláhuac y Xochimilco, se han convertido en símbolo del Día de Muertos en estas regiones. Eso es debido a que desde la época prehispánica se cree que los difuntos, para cruzar de su mundo al nuestro, tienen que atravesar un río, acompañados de un perro llamado Xoloscuincle,
y para pasar de un lado a otro se tienen que subir a trajineras o balsas. Además de las figuras de cartón, otro elemento decorativo que se usa en el Día de Muertos son figuras hechas a base de aserrín de colores, como ese esqueleto que estamos viendo ahí. En estos momentos estamos llegando a otra capilla, conocida como Capilla de San Bartolomé. En su interior también colocaron una ofrenda. Vemos que en la entrada hay un elemento emblemático de Mixquic, un torito. El Día de Muertos se ha vuelto popular últimamente a tal grado que el tema ha sido tocado en diversas películas. Entonces, hoy en día, muchos elementos decorativos de esta festividad incluyen a los personajes de esas películas. Por ejemplo, afuera de la capilla vamos a ver una figura de Catrina hecha a base de cartón. Pero esa Catrina no es la típica que conocemos, sino es la que aparece en una película animada conocida como El Libro de la Vida. Y también tenemos una figura de aserrín de una mariposa. Aquí está la Catrina que les comento. Vamos a regresar a la calle en la que les dije que estaba la entrada del Panteón, es decir, la Avenida Independencia. Listo, ya llegamos. En las calles de alrededor del Panteón hay muchos puestos y locales que venden comida típica, pan de muerto, productos de amaranto y muchos otros recuerdos para los visitantes. Todos estos puestos forman parte de la feria que se realiza el 2 de noviembre. Con ella reciben a los visitantes que vienen a observar la alumbrada. De hecho, también han podido observar que a las afueras del Panteón venden muchas flores para que las personas que vienen a arreglar las tumbas de sus difuntos las puedan comprar y las puedan colocar sobre los mausoleos. ¿Pero para qué arreglan las tumbas? En Mixquic, el 31 de octubre y el 1 de noviembre llegan los difuntos. Primero llegan a las ofrendas que les colocaron sus familiares. El 2 de noviembre, entonces, las personas se dirigen a las tumbas y las decoran con flores y veladoras. Como habíamos mencionado, estos elementos guían el camino de las ánimas. Entonces, al decorar las tumbas, le están indicando el camino a los difuntos que deben seguir desde la ofrenda que está en sus casas hasta su lugar de descanso eterno. De esa forma, los difuntos pueden volver a sus tumbas, pero además les dan otra ayudadita. Todo el día, la campana de la iglesia principal, llamada San Andrés Apóstol, empieza a sonar. Esto se hace por dos razones. La primera, porque es una forma de despedir a los difuntos, y la segunda, porque el sonido funciona como guía para que los difuntos puedan regresar a sus tumbas. Entonces, gracias a las veladoras que colocan en los mausoleos, la flor de cempasúchil y el sonido de las campanas, los espíritus pueden guiarse de la ofrenda que le pusieron sus familiares a las tumbas sin perderse en el camino. Mientras las personas preparan las tumbas de sus familiares, todo el día, en el interior del panteón, hay grupos de bandas tocando canciones regionales, justo como estamos escuchando en estos momentos. A las 7 de la noche, las luces del panteón se apagan y solamente quedan encendidas las velas y veladoras de los mausoleos, y las personas salen de sus casas y se dirigen a las tumbas de sus familiares.
todo el camposanto es iluminado solamente por la luz de las veladoras. De esa forma, las almas se dirigen de su ofrenda a su tumba, y cuando llegan a la tumba, los familiares los despiden, ya sea con una plática o con un último banquete. A esta tradición es a lo que se le conoce como la alumbrada. En la noche se ve muy bonito este lugar, y es lo que atrae al turismo de personas, incluso de otros países lejanos, como China. Está muy atascado de gente, está llenísimo de gente. Entonces, si grabo, no lo van a poder apreciar bien. Por eso de una vez les presento este lugar, ahorita que se puede apreciar en el video un poco mejor. El templo que estamos viendo se le llama San Andrés Apóstol. Formó parte del primer convento agustino, construido en 1536. Para conocer la historia de la iglesia, les tengo que contar toda la historia de Mixquic. Para eso vamos de este lado y vamos a entrar primero a los restos del convento. En la época prehispánica, aquí habitaba una tribu llamada Mixquica. Habitaron en gran parte del sur de la ribera del lago de Chalco. El origen de los Mixquicas se remonta desde los años 800 a 1000, cuando una tribu de chichimecas provenientes del Ajusco llegaron a estos territorios. Su diosa principal era Miquixtli, que era la diosa de la muerte. De hecho, en el interior de este convento, o bueno, restos del convento, está un monolito en honor a ella. También a este convento se le conoce como zona arqueológica, ya que tiene muchos restos prehispánicos. Por ejemplo, ese monolito, si lo vemos de cerca, tiene un grabado de la serpiente emplumada, la cual está asociada al dios Quetzalcóatl, pero está como muy raro, ¿no? O sea, ¿qué hace una representación de Quetzalcóatl aquí si su diosa principal era Miquixtli? Bueno, aunque esa tribu chichimeca se estableció en estos territorios, todavía no se formaba como tal la tribu Mixquica. En otra parte de Mesoamérica, específicamente en Tula, en el estado de Hidalgo, alrededor del año 1100, esa civilización que adoraba a Quetzalcóatl empezó a decaer y muchos sobrevivientes empezaron a emigrar a distintos puntos, y uno de esos lugares a los que llegaron fue precisamente Mixquic. Entonces las dos tribus se mezclaron y así fue como se originó la tribu Mixquica. Lo interesante es que se dio la unión de una dualidad de dioses. Por ejemplo, tenían una diosa mujer de la muerte, Miquixtli, y por el otro lado tenían un dios que representaba la vida y era hombre, Quetzalcóatl. Se cree que la civilización Mixquica como tal se fundó finalmente en el año 1150. También se cree que el culto a Quetzalcóatl estaba asociado a la transición de la espiritualidad de la humanidad. También realizaban sacrificios humanos y le ofrecían el corazón de los sacrificados a los dioses. La prueba de ello es la escultura que estamos viendo a la izquierda. Es un chacmol. Sobre sus manos se colocaban las vasijas que en su interior contenían el corazón de los sacrificados. El entorno en el que vivían era lacustre, por lo que la fauna principal eran animales que habitan en lagos, como garzas, peces, tortugas, ajolotes, entre otros. De hecho, aunque Xochimilco es conocido por sus chinampas, se cree que ese sistema de cultivo, en realidad, tuvo sus orígenes aquí, en Mixquic, ya que, como habíamos indicado, pertenece a la alcaldía de Tláhuac, y Tláhuac significa tierra que emerge del agua. Uno de los platillos principales de Mixquic se le conoce como mixmole. Es un mole hecho a base de peces. De hecho, la palabra mix proviene del náhuatl mishi, que significa pez. Y este platillo proviene desde la época prehispánica, ya que cuando los mixquicas habitaban aquí, los peces eran parte de su alimentación principal.
Hoy en día se sabe que Mixquic se está hundiendo debido a que está situado en lo que antes era parte del lago de Chalco. Ahí tenemos una vista del campanario. Este sobrevivió a un terremoto que ocurrió en el siglo XVI, pero ya me estoy adelantando. Lo que quiero enseñarles son las campanadas que se escuchan durante todo el día 2 de noviembre con motivo de los festejos del Día de Muertos. Como habíamos mencionado, todo el día están repicando porque están despidiendo a los difuntos que ya están regresando a sus lugares de descanso eterno. Vean cómo toda la gente guarda silencio e incluso permanece inmóvil como respeto a los difuntos. Regresando al recorrido, en el centro del convento tenemos la estatua de la diosa Miquistli. Lo curioso es que el cuerpo de la estatua sí pertenece a Miquistli, pero la cara del otro lado, ahorita la veremos, no corresponde a ella. Continuando con la historia de Mixquic, los mixquicas vivieron en armonía hasta 1440. En ese año, el tlatoani de los mexicas, Izcoatl, logró conquistar a los mixquicas. En este cuadro tenemos huesos reales. Los mixquicas continuaron viviendo, aunque le pagaban tributo a los mexicas, y en 1521
se presentó la conquista española. Hace un momento vimos un aro de juego de pelota, y aquí estamos viendo otro. También tiene un petrograbado de Quetzalcóatl. Se cree que debajo de este templo están los restos de una cancha de juego de pelota. Después de la conquista española, llegaron diversas órdenes religiosas para evangelizar a los indígenas. Como vimos en el templo de San Francisco, las primeras personas que llegaron fueron un grupo de 12 franciscanos, conocidos como los 12 apóstoles. Uno de ellos, Fray Martín de Valencia, cuando vino aquí a Mixquic, le dio el nombre de San Andrés, debido a que era un pueblo lacustre cuya actividad principal, justo como ya vimos, era la pesca. Y Andrés era un apóstol de Jesús, que era pescador. Por esa razón, hoy en día, el nombre completo de este sitio es San Andrés Mixquic. Tiempo después, en 1536, llegó a Mixquic la orden religiosa de los agustinos. Su misión era evangelizar a los mixquicas. Para realizarla, construyeron un convento. Este edificio que hemos estado viendo son los restos de ese convento. El inicio de la construcción se le atribuye a los frailes Jorge de Ávila y Jerónimo de San Esteban, y fue nombrado como el convento de San Andrés Apóstol, debido a que Mixquic también ya era conocido como San Andrés. La característica principal de los conventos agustinos, como podemos observar, es que se componen de un campanario, una zona para los monjes que estaba amurallada y un templo contiguo. Por esa razón observamos que alrededor de este jardín existen murallas muy grandes y muy gruesas. Voy a subirme por acá para que puedan observar las murallas que rodean al jardín. Todo el convento se cayó casi por completo en el siglo XVII como consecuencia de un terremoto que hubo, y solo quedó en pie el campanario. De hecho, si hacemos un acercamiento, es posible apreciar, especialmente del lado derecho, algunos desperfectos que quedaron después de ese sismo. Ahora vamos a conocer la parroquia que está a un costado. Después de ese sismo, el convento fue levantado nuevamente en el año de 1620. De hecho, todo lo que vimos del convento hace un momento y la parroquia que estamos por conocer lucen casi tal cual fueron construidos en esa época. Obviamente se han hecho restauraciones. La última fue realizada en la década de 1960. En esos años, durante las restauraciones del convento, fue cuando se encontraron todos los restos arqueológicos de la época prehispánica que vimos hace un momento. La arquitectura de la iglesia está formada a partir de arcos, así como de bóvedas que se asientan sobre las columnas. Están cubiertos con paños y relieves de yeso dorados. Observamos las columnas, que terminan en arcos y que unen a las bóvedas, que son las partes curveadas del techo. Se construyeron en arreglos de tres, es decir, una bóveda central y dos laterales. La decoración es de estilo barroco churrigueresco, es decir, ornamentación excesiva. Aquí está la ofrenda de esta iglesia, frente al altar principal, el cual está dedicado a San Andrés Apóstol, y también tiene una imagen de la Virgen María que data de la época virreinal. Para la construcción de la parroquia y del convento, los materiales que se emplearon fueron tezontle y basalto. Como la mayoría de los conventos o iglesias de la época colonial, este también fue construido encima de un teocalli, es decir, un templo prehispánico que en ocasiones son mal llamados pirámides. Y con esto terminamos la historia de Mixquic. Sin embargo, aunque conocemos su pasado, hoy en día no se sabe qué significa la palabra Mixquic. El término más aceptado dice que Mixquic en náhuatl
significa en el mezquite. Sin embargo, esta definición no tiene sentido, porque los mezquites son árboles que crecen en ecosistemas desérticos, y como comentamos hace ratito, en la época prehispánica, aquí era un entorno lacustre, que estaba lleno de agua y vegetación. Otras personas creen que la palabra Mixquic proviene del culto de la diosa Miquistli. Otros más piensan que la palabra Mixquic proviene del término náhuatl Michin o Mix, que significa pez, y ya vimos que este animal formaba parte de la alimentación de los habitantes. También se cree que Mixquic proviene de la palabra náhuatl Mixtlán, que significa lugar en las nubes, y es que curiosamente en las mañanas de las chinampas emerge una especie de neblina que da la impresión de que son nubes. Entonces, en conclusión, no hay una definición exacta que nos diga qué significa la palabra Mixquic. En el Museo Andrés Quintana Roo, que ya vimos en un video anterior y que está a un costado de este panteón, vamos a poder encontrar piezas arqueológicas que han sido encontradas que evidencian la existencia de los mixquitas. Una vez que hemos recorrido la parroquia, el convento y el panteón, nos retiramos por la puerta trasera para salir a la plaza principal de Mixquic. Este es el escenario principal de la plaza, en donde se realizan diversos eventos del Día de Muertos. Bueno, yo visité Mixquic el 2 de noviembre temprano, antes de que llegara mucha gente, entonces por esa razón todavía estaban haciendo los preparativos de este escenario. Vamos a salirnos de esta carpa para continuar recorriendo la plaza. Listo, aquí tenemos una vista general de la plaza de Mixquic, llamada Benito Juárez. Ese edificio de enfrente es la Coordinación Territorial Mixquic. Ahorita lo visitaremos. Vamos al kiosco. Este también está decorado. En su centro tiene una figura de cartonería de un cráneo que representa a Frida Kahlo. Es una de las pintoras más reconocidas de México. Sin embargo, les cuento un secreto: Frida Kahlo no tiene nada que ver con el Día de Muertos. No es que ella fuera una seguidora de esta festividad, creo que ni siquiera le daba mucha importancia. Lo que ocurre es que en sus pinturas siempre ponía elementos de las artes populares, como cráneos, flores y colores vivos, o incluso representaba el simbolismo de la muerte de diferentes formas. También pintaba sobre la fragilidad de la vida, el cuerpo como objeto de sufrimiento y la muerte como una compañera permanente. Aunque su intención no era plasmar cosas relacionadas al Día de Muertos, muchos de los temas y elementos que plasmó coincidieron con elementos del Día de Muertos, y entonces la empezaron a asociar con la festividad. Incluso después de la película Coco, que la mencionó como un personaje, empezó a ser considerada como un símbolo de la festividad, pero en realidad ella no tiene nada que ver con el Día de Muertos. De este lado tenemos las letras coloridas del pueblo de Mixquic. Regresamos a la coordinación territorial para continuar recorriendo la plaza.
De este lado tenemos unas figuras de cartonería del Día de Muertos que representan a los personajes de una serie mexicana llamada El Chavo del Ocho. Durante estas festividades, generalmente, los mexicanos representan a personajes muy conocidos mediante calaveras. Los personajes de izquierda a derecha son el Señor Barriga, Don Ramón, el Chavo, la Chilindrina, la Bruja del 71, Kiko, Doña Florinda y el Profesor Girafales. La serie trataba de un niño, conocido como el Chavo, que vivía en un barril y que vivía diversas aventuras con los personajes que habitaban en la misma vecindad en la que él se encontraba. Ahora vamos de este lado para subir a la coordinación territorial y ver desde arriba la Plaza Benito Juárez. En este edificio se atienden diversos asuntos relacionados con la comunidad. Y en la parte de adentro también la adornaron con motivo de la celebración del Día de Muertos. Además tiene un mural que describe algo que ya habíamos comentado: el paso de las ánimas a través de un río que divide nuestro mundo del suyo. Para atravesarlo usan las balsas. Ahora vamos a bajar las escaleras del otro lado del edificio. Llegamos a la calle frontal del Panteón, en donde hay locales y puestos que venden diversos productos para la ofrenda del Día de Muertos, como flores, frutas, pan de muerto, entre otras cosas. Créanme, ahorita esta calle se ve vacía. En la noche, cuando se da la alumbrada, está tan lleno de gente que no se puede ni pasar por aquí. Ahí hay un puesto que vende el pan tradicional de muerto de Mixquic y detrás hay una puerta. Ahí está el Museo Andrés Quintana Roo, que ya lo visitamos anteriormente. Esta calle que estamos recorriendo se llama Avenida Independencia. Se cree que debajo de esta se encuentra un tzompantli, es decir, una estructura formada por un conjunto de hileras que tienen cráneos incrustados de las personas que fueron sacrificadas. Y llegamos a la entrada del panteón. Como ya lo conocimos, vamos a regresarnos. Nos regresamos a la carpa de la plaza principal y ahora nos movemos de este lado, en donde encontraremos a la primaria Cristóbal Colón. Y aquí estamos viendo la ofrenda que pusieron. Vemos que en su ofrenda también pusieron esas estrellas. Se cree que debajo de esta primaria
están algunos restos de un templo de Quetzalcóatl. En esta lista están todos los elementos de esta ofrenda y lo que significan. Muchos de ellos ya los habíamos mencionado anteriormente. Y vean, esta escuela, así como les comenté, deja las puertas abiertas para que todos conozcan la ofrenda. Al pie de la ofrenda vamos a ver unos objetos redondos y verdes que tienen caritas. Esas extrañas cosas son una especie de calabaza lisa llamada chilacayote. Una de las tradiciones de Mixquic es que le sacan el relleno y sobre la cáscara realizan cortes para que parezcan ojos y dientes. Es muy parecido a lo que hacen con las calabazas de Halloween en Estados Unidos. Se les coloca una veladora por dentro y son utilizadas para pedir calaverita. Ahora vamos a pasar por la calle de atrás del panteón. También está decorada por las festividades del Día de Muertos. La calle se llama 20 de noviembre y sobre esta está el Museo de la Calaverita. ¿Reconocen los adornos que están arriba de esa calle? Esa vialidad ya la visitamos hace un momento. Cuando la visitamos, les dije que más adelante recorreríamos la calle que se veía. Pues ya llegamos a esa calle. Y del lado derecho está el Museo de la Calaverita. De hecho, ahí se puede ver una calavera. Después de recorrer gran parte de Mixquic, llegamos al museo principal de este video. Antes de entrar al museo, les tengo que hablar de él. Es el único museo de todo México que solamente abre 4 días al año, el 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, por lo que solamente lo van a encontrar abierto durante la temporada del Día de Muertos. No tiene horarios establecidos, ya que dependiendo de la cantidad de gente, puede abrir desde las 8 de la mañana o a partir de las 11 de la mañana y puede cerrar a las 10 de la noche, o el 2 de noviembre, que es el día que más visitantes hay, puede cerrar hasta las 2 de la mañana. ¿Qué nos ofrece este museo? Nos ofrece una colección de títeres de diversas calaveras, las cuales representan a algún personaje que fue importante durante ese año. Por ejemplo, yo que visité este museo en 2024, encontré calaveritas que representaban a personajes importantes que hicieron algo en ese año. Uno de ellos fue Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que en marzo de 2024 falleció. Entonces, en este museo, hicieron un títere de calaverita de él. Cada año se presentan diferentes títeres, dependiendo de las personas que fueron importantes en ese año, o también personajes que dieron mucho de qué hablar por sus acciones en ese año. En su interior nos muestran un espectáculo de estos títeres con canciones relacionadas a ellos. A lo largo del año en curso, realizan estas calaveritas y preparan el espectáculo para tenerlo listo en la temporada del Día de Muertos. Para terminar, yo les recomiendo que aunque vean este espectáculo en este video, cada año en Día de Muertos vayan a este museo, porque como les he comentado, cada año el espectáculo es diferente y diferentes calaveritas hechas a partir de las personas que fueron importantes en ese año. Sin más que decir, les presento el museo. Espero que YouTube no bloquee este video por las canciones de fondo.
Museo de la Calaverita. Lo que verán a continuación serán 30 calaveras hechas artesanalmente con carrizo, alambre, cráneos de papel con engrudo y dientes de maíz. El show humorístico y musical les presenta marionetas articuladas que se mueven a base de hilos, que representan escenas o personajes con temas del acontecer mundial, de la cultura, de la historia, del folclore, del mundo de la farándula, de la política, de los deportes, de los oficios, de las redes sociales o de las bellas artes. Es el primer y único museo en su especie en Mixquic, con una tradición de años. Abre al público en temporada de Día de Muertos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Su creador, Marco Antonio Galicia Suárez, aprendió de su abuelo esta tradición. Son calaveras que hacen alegoría a la muerte, cobrando vida. Sin límite de tiempo. Radio Universal XEQR, frecuencia modulada. Así se siente México, así se siente México, así se lleva México en la piel. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! ¿También vinieron a comprar mota? Sí. Ay, sí, háganse bien, güeyes. Ahora resulta que vinieron a escuchar este pinche Voldemort del fentanilo hasta acá. No, nada mames. Nadie cruza la ciudad si no es para comprarle mota a un tipo que se hace llamar Brad Pitt. Es parte del turismo que le dan. Mira, yo vengo a marihuana, pero que no se ve los ojos. Le estaba contando a mi amigo Charlie. ¿Dónde está mi amigo Charlie? Levanta la mano, güey, para que te ubique. Aquí. Es que lo estoy escaneando. Nos divertimos mucho en compañía de Botón. De nosotros para ti. Ya tomé la decisión de a las 6 de la mañana el gabinete de seguridad y a las 7 la mañanera. Ya sé que nuestros adversarios van a decir que es lo mismo, pero organiza. Tráigame a esa gallina vende gelatinas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy
Beetlejuice. 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 Daylight come and me want more. Work all night, gonna drink a rum. Una cosa que quiero que sepan, los que trabajan conmigo son como parte de mi familia, pero en este negocio hay reglas y principios que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. ¿Me entiendes? Sí, señor. 1. Honestidad. 2. Honradez cabal. Y 3. Silencio. Silencio absoluto. Abrir la boca de más es una buena forma para sacar un pasaje al infierno. Sabes, disculpa el atrevimiento, es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que me ves bien, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente si hablan de ti. Pero ámame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. El otro día vino a visitarme mi yo del futuro y me dice, McFly, McFly. Es que yo así me digo cuando vengo del futuro. Me dice, McFly, McFly, vengo del futuro, estás de la vaca, güey. Échale ganas, ponte las pilas. Son las 3 de la tarde, ponte pantalones, güey. Me gustaba mucho la caricatura del Pato Pascual. Ese pato sí que era gracioso. Señor, pero pues ese es un refresco. ¿No tú estás pendejo o qué? Mi cambio es delicioso, los millonarios, los nimos de los albañiles, los ingenieros.
Al final del espectáculo, también nos dejaron pasar a ver la ofrenda. Como pueden observar, el museo es pequeño, entonces una vez que salimos de ahí, continuamos recorriendo la calle 20 de noviembre. A lo largo de esta vialidad vamos a seguir encontrando figuras de cartonería, así como puestos que venden cosas relacionadas al Día de Muertos. Otra tradición que existe en Mixquic es llamada como el viaje de los campaneros. Se trata de un conjunto de personas que van caminando por las calles del pueblo mientras hacen repicar su campana. Se acercan a las casas, piden algo de sus ofrendas y todos los productos que recaban los llevan a las tumbas del panteón principal. Al final de la calle tenemos otra figura de cartón de un torito.
Y cruzando la calle, tenemos el mercado, que también tiene varias ofrendas. Aquí tenemos la primera ofrenda. Los personajes que están arriba del altar están basados en una película llamada El cadáver de la novia. La película trata de que Víctor, por accidente, llega al mundo de los muertos y ahí conoce a Emily, que cree que Víctor llegó para casarse con ella. No les cuento más para no arruinar la historia. También en las paredes del mercado hay murales cuya temática es el Día de Muertos. Como podemos observar, todas las calles de Mixquic están preparadas para recibir la festividad. Por esa razón están decoradas. Y obviamente, una sola persona no puede decorar así las calles. Para eso se necesita el apoyo de los vecinos. En otras palabras, de forma implícita, están transmitiendo un mensaje. Para poder celebrar como se debe el Día de Muertos, todos deben apoyarse entre todos, para que la fiesta sea un éxito. Además, para los habitantes de Mixquic, es una tradición importante que forma parte de su identidad. Por esa razón, Mixquic es uno de los lugares más reconocidos de la Ciudad de México que más festejan el Día de Muertos. No lo ven solo como una fiesta, sino realmente todas sus tradiciones y costumbres tienen un significado profundo para ellos. Una vez que hemos visitado el centro de Mixquic, nos vamos a alejar un poquito. Para eso, vamos a ir a la calle República de Brasil. En ese sitio, en el año 2024, se instaló la ofrenda más grande del mundo. Ahí está. Debido a su tamaño, el altar ganó el récord mundial Guinness por ser la ofrenda del Día de Muertos más grande de todo el mundo. En la entrada observamos una figura del Dr. Simi, que en los últimos años se ha convertido en un icono de México. Esa figura está ahí debido a que la empresa que representa, Farmacias Similares, fue quien donó todos los recursos para construir esta ofrenda. Y en la entrada volvemos a observar estas típicas estrellas. Como pudieron notar, en todo el recorrido nos encontramos mucho con estas estrellas. Eso quiere decir que tienen un significado. ¿Pero qué significan? El colocar estrellas en la entrada del altar es una de las tradiciones más importantes de Tláhuac, y ya sabemos que Mixquic pertenece a la alcaldía de Tláhuac. De acuerdo a la cosmogonía de los antiguos nahuas, las almas, una vez que morían, se dirigían al Mictlán, el mundo de los muertos. Ahí tenían que atravesar 9 niveles para encontrarse con los dioses Mictlantecutli y Mictecacihuatl, quienes les darían su lugar de descanso eterno, en donde se fusionarían con el universo.
nuestro mundo terrenal era conocido como Tlalticpac. Entonces, de acuerdo a las creencias antiguas, estas estrellas se colocan en la entrada de las casas o de las ofrendas para guiar a las ánimas desde el Mictlán hasta sus altares. En su interior se coloca una vela o una lámpara para que la luz que emite pueda guiar a los espíritus. Esta tradición surgió a partir de una leyenda prehispánica. Se cuenta que cuando el dios Quetzalcóatl iba al Mictlán, tenía que cruzar un río. Incluso eso ya mencionamos, que las ánimas tienen que cruzar un río a través de balsas. Lo que no mencionamos fue su nombre. El nombre de ese río es Chiconahuapan. Para poder atravesar ese río, Quetzalcóatl llamó a su nahual, que se llamaba Xolotl. En realidad era su hermano, que tenía la capacidad de convertirse en un perro. En varias fuentes he visto que la palabra Xolotl, dependiendo de la leyenda o del contexto, tiene diferente significado. Por ejemplo, en la leyenda del ajolote, Xolotl significa monstruo, pero en esta leyenda, la palabra Xolotl significa brillo, y generalmente el brillo se asocia con estrellas. Por ese motivo, el dios Xolotl está asociado con estrellas. Regresando a la leyenda, Xolotl ayudó a Quetzalcóatl a pasar el río y otra serie de obstáculos para llegar al Mictlán. Por esa razón, hoy en día se coloca esta estrella, porque representa a Xolotl, que se relaciona con las estrellas, que es quien guía a los muertos en su viaje al Mictlán. Entonces, al colocarlos en las entradas de las casas, es una forma de indicar que Xolotl está guiando a las ánimas al lugar donde están sus altares. Los antiguos mexicanos, que para llegar al mundo de los muertos, los difuntos también tenían que atravesar este río, y como Xolotl no podía encargarse de todos ellos, enviaba a sus ayudantes, los perros Xoloitzcuintles, hoy conocidos como Xoloitzcuintles. Se caracterizan por ser negros o cafés y no tener pelo. Hoy en día se cree que los perros ayudan a las personas a llegar al otro mundo, y que cuando un perrito fallece es porque necesitaban su alma para que ayudara a las personas a transitar al otro mundo. Antiguamente, estas estrellas se realizaban con carrizo. Actualmente se fabrican con madera, cubierta de papel china en colores vistosos, y el nombre de las estrellas es Citlaltin, que en náhuatl significa estrella. Hoy en día, la estrella que está en la entrada de las casas nos indica que ahí hay una ofrenda. Entonces, en todas las casas que vimos que tenían estrellas, es porque ahí habían colocado un altar para alguno de sus difuntos, y con ella le están indicando al difunto que ahí se encuentra su ofrenda. Ahora vamos a entrar a la ofrenda para verla a detalle. En la entrada observamos que hay un perro, que representa lo que acabamos de contar. Representa al perro Xoloitzcuintle, que ayuda a las ánimas a cruzar el río Chiconahuapan para que puedan llegar al mundo de los muertos. De hecho, esta ofrenda representa los 3 niveles de la cosmogonía nahua: el cielo, llamado Ilhuicatl; el Mictlán, que era el mundo de los muertos; y el Tlalticpac, representa nuestro mundo. La ofrenda tiene un tamaño de 2.261.48 metros cuadrados. Para construirla, poco más de 600 personas trabajaron. Tardaron una semana en terminar el altar. Contiene 2 toneladas de fruta, 200 platillos típicos, 4.500 flores de cempasúchil, 40 figuras de catrinas de tamaño real, 10.000 hojas de papel picado, 500 piezas de pan de muerto, 1.700 candelabros, tapetes de acerrín, cientos de fotografías y miles de velas y veladoras. Mientras recorremos el altar, les voy a platicar la historia del Día de Muertos.
Su origen se remonta a la época prehispánica. Cuando los difuntos eran enterrados, los enterraban con ofrendas, compuestos de vasijas llenas de comida, bebida, joyería y muchos otros elementos que necesitarían para su viaje al Mictlán. Los mexicas tenían dos tipos de calendarios. Uno de ellos era llamado Xiupohualli, que se conformaba con 18 meses de 20 días cada uno. Eso nos da un total de 360 días. Y además tenía 5 días vacíos, que eran llamados Nemomtemi, que eran días en los que no se debía hacer nada, porque se creía que podía ser el fin del mundo. Pasando estos 5 días, si veían que no se acabó el mundo, la sociedad mexica celebraba y comenzaba un nuevo ciclo, o nuevo año. De estos 18 meses, 2 eran dedicados a las festividades de los muertos. El primero de esos meses era conocido como Micailhuitontli. Si esta fecha la ajustamos en nuestro calendario, se celebraba aproximadamente a finales de julio y principios de agosto. La fiesta era dedicada a los niños difuntos. El segundo mes era llamado Huey Micailhuitl, que era dedicado a los adultos fallecidos. Este se celebraba después de la fiesta anterior, es decir, en el mes de agosto. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, como ya hemos visto, se empezó a evangelizar a los indígenas. Sin embargo, en lugar de erradicar completamente las creencias, se produjo un sincretismo, es decir, una fusión de las dos culturas, la indígena y la española. Entonces, la fiesta dedicada a los niños se trasladó al 1 de noviembre, que en España era conocido como el Día de Todos los Santos, y el mes en el que se celebraba a los adultos fue trasladado al 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos. Muchas de las tradiciones, como las ofrendas a los fieles difuntos, se trasladaron a estas nuevas festividades. Todo esto de que en los altares se ofrecía comida, bebida, incienso y copal, y cempasúchil, que tenían origen prehispánico, se conservó en las nuevas tradiciones, y además se agregaron otros elementos. En vez de usar cráneos y huesos reales, se empezaron a implementar calaveras de azúcar, amaranto, chocolate y de otros alimentos. Y además se agregaron elementos nuevos como el papel picado, cuyos orígenes se remontan a China. En 2008, la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, debido a su profunda carga simbólica, filosófica y estética. Ya ven que hemos mencionado una gran cantidad de elementos y cada uno con su significado, y a pesar de ello, pueden investigar e investigar más cosas de la festividad y van a seguir encontrando más información. Actualmente, todo el Día de Muertos lleva un proceso. La flor de cempasúchil es sembrada el 24 de junio, el día de San Juan. De hecho, hay una leyenda que dice que siempre el 24 de junio va a llover, y hasta este momento lo he comprobado. También se dice que si las personas se cortan ese día el cabello, les va a crecer más bonito. En algunas regiones, de hecho, se cree que este día es cuando inicia la temporada de muertos, ya que a partir de aquí, los campesinos empiezan a ver cómo la flor va creciendo. Se siembra en esta fecha porque se cree que es cuando las puertas del Mictlán se empiezan a abrir, para que los muertos se empiecen a preparar y así lleguen el 1 y 2 de noviembre. Además, se dice que llueve porque es la ayuda que otorga Tlaloc, el dios de la lluvia, para que la flor crezca y esté lista para ser ocupada en los últimos días de octubre y en los primeros días de noviembre. En los siguientes meses se empiezan a cuidar todos los elementos que se van a ocupar en la ofrenda, no solamente las flores, sino también los alimentos que se emplean para preparar los platillos, como el maíz, el frijol, el chile, el ganado, los pollos,
y muchísimas otras cosas más. Aquí estamos viendo una representación de los dioses del inframundo que ya les platiqué. El 29 de septiembre se empieza a cosechar el maíz, que fue sembrado entre los meses de marzo y abril. Recordemos que el maíz es el alimento principal de los mexicanos, y la mayoría de sus platillos típicos que se colocan en la ofrenda utilizan este alimento. Por lo tanto, el maíz también es importante para el Día de Muertos. Por esa razón, en ese día en que empieza la cosecha, el 29 de septiembre, se realiza una fiesta en torno al maíz. Curiosamente, esta fecha coincide con la fiesta de San Miguel Arcángel, y las personas ponen un altar que se le conoce como primera ofrenda. Este altar lo construyen para dar gracias por la buena cosecha que tuvieron del maíz, ya que con este podrán preparar los platillos de la ofrenda. Una vez que cosecharon el maíz, lo empiezan a preparar para que en el mes de octubre empiecen a preparar todos los platillos que se van a ocupar. De hecho, en esta fecha se cree que se abren completamente las puertas del Mictlán. Se dice que así como el 24 de junio siempre llueve, el 29 de septiembre es el día en el que se empieza a sentir frío porque las puertas del Mictlán se han abierto y las ánimas empiezan a salir. Son las que provocan ese frío. De hecho, por esas mismas fechas, no sé si les ha pasado, que ya empiezan a sentir el frío que les recuerda al Día de Muertos. Y finalmente llegan el 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se celebra el Día de Muertos. Aunque tradicionalmente el Día de Muertos es el 1 y 2 de noviembre, en algunas regiones se termina de celebrar hasta el 20 de noviembre. En ese día colocan la última ofrenda y toda la flor de cempasúchil que se utilizó se pone a secar para que se puedan extraer las semillas, se puedan guardar y se puedan sembrar el 24 de junio del siguiente año. De hecho, la siembra de la flor de cempasúchil representa el ciclo de la vida. Empezamos con su siembra el 24 de junio, después su nacimiento y crecimiento, que representa el nacimiento y crecimiento de las personas, después en el Día de Muertos, que es cuando la flor luce más bonita, representa la edad más fuerte de las personas. Después la flor se empieza a marchitar, que representa cuando las personas empiezan a envejecer, y finalmente cuando la flor está seca, representa cuando las personas han envejecido. Y cuando la semilla es plantada, representa cuando el ser humano, al igual que la flor, regresa a la tierra. Al empezar a crecer, representa que después de las cenizas, la vida vuelve a nacer. En conclusión, representa el famoso dicho: polvo eres, del polvo vienes y polvo te convertirás. Entonces, como ven, todo lo del Día de Muertos tiene un significado. No solamente es adorar a la muerte y ya, no. Cada festividad, cada elemento, cada tradición, cada costumbre tiene un significado y además resguarda el pasado del que venimos. Y si investigan más del Día de Muertos, les digo, van a encontrar muchísima más información. Yo traté de darles la mayor cantidad de información en este video, y aún así, hay muchísimas cosas que me faltaron, como por ejemplo, la leyenda de la flor de cempasúchil, cómo se celebra el Día de Muertos en Michoacán, en Veracruz, en Morelos, en Chiapas, qué es el Xantolo, qué es el Janal Pixán, cómo se celebra en los estados del norte, que ellos antes no lo celebraban. Apenas en estos años han empezado a celebrarlo y la gente se ha empezado a unir a estas festividades. Tan solo en la Ciudad de México, en Milpa Alta, lo celebran de una forma, en Xochimilco de otra forma, y así sucesivamente. Siempre he dicho que en la Ciudad de México falta que exista un museo del Día de Muertos, donde explique a detalle cada uno de sus elementos y su significado. En la descripción del video les voy a dejar unos enlaces que hablan más del Día de Muertos, por si quieren conocer más acerca de esta tradición.
Y con esto concluimos este video. Esperamos que les haya gustado. Si se dan cuenta, básicamente no recorrimos un museo, sino recorrimos un sitio dedicado al Día de Muertos. Y todos los sitios que visitamos están en el centro, no hay que caminar mucho, entonces no hay un horario específico para llegar. Lo que sí les puedo decir es la forma de llegar. Para llegar a Mixquic, la estación del metro más cercana es Tláhuac, de la línea 12. Ahí salen todo tipo de transportes que los dejan en la entrada del pueblo, justo en donde vimos los esqueletos gigantes. Salen combis, camiones, microbuses, entre muchos otros. Ahí luego los van a encontrar. Y detrás del panteón está el Museo de la Calaverita, que como les comenté, no tiene un horario fijo y solamente abre los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Yo les recomiendo que vayan desde temprano, porque créanme, ya en la tarde hay tanta gente que es muy difícil llegar e incluso caminar. Esperamos que esta visita les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video. ¡Hasta luego!